Ticar TV, como todos los lunes, Beto Gaitán contándonos una anécdota de la historia. Recién estaba charlando con Beto a través de mensajes, escribiéndonos un poquitito. Dice, no te pierdan, no se pierdan, me decía, el micro de hoy, con curiosidades de la primera invasión en inglés. Muy bien. Nos vamos bien lungo en el tiempo. No existía ni el servicio militar, pero existían ya quilombos en el país. La primera invasión inglesa, que también tiene sus anécdotas. Vamos con Argentinos sin domesticar. Muy buenos días, y aquí estamos con una entrega más entonces de Argentinos sin domesticar TV, el lado B de la historia. Y en el día de hoy hemos buscado un relato que habla de una figura absolutamente desconocida. Contexto histórico: invasiones inglesas. Primera invasión inglesa, 1806. Cuenta la historia, bueno, ya sabemos bastante, ¿no? Hemos conocido en la escuela primaria, en la secundaria, aquellos hechos de la invasión inglesa, los ingleses que invaden Buenos Aires y los porteños que se van a defender en las calles tirándole agua hirviendo. Algunos dicen aceite hirviendo. Felipe Piña dice que no era aceite hirviendo porque era muy caro. Bueno, no sé si él estaba ahí, si no estaba. En definitiva, la cuestión es que no se trataba si era caro o barato. Los porteños lograron defenderse en dos oportunidades del ataque de los ingleses y demostrarse a ellos mismos que podían defenderse sin la ayuda de nadie. Eso fue un salto cualitativo en su conciencia que los llevó desde 1806 y 1807 a desarrollar ese camino que va a desembocar en el 25 de mayo de 1810, es decir, la Revolución de Mayo. Pero bueno, vamos al tema del día de hoy. Primera invasión inglesa, 1806. Resulta que los ingleses contaban con 4 planes para invadir en el Río de la Plata. El objetivo era justamente el Río de la Plata. Siempre tuvo y tiene una posición geopolítica estratégica en términos económicos y en términos militares. Buenos Aires era la capital del Virreinato del Río de la Plata. Montevideo, una ciudad que está geográficamente en el Río de la Plata, en el estuario del Río de la Plata, un poco más adelante, si cabe el término en términos geográficos justamente, que Buenos Aires. Entonces los ingleses contaban con 4 planes: 2 de cómo atacar Montevideo y 2 de cómo atacar Buenos Aires. Y ahí estaba la discusión. ¿Qué debían hacer? Si ocupar Montevideo o ocupar la capital del Virreinato del Río de la Plata. En ese interín, William Carr Beresford, que era el jefe del ejército inglés, junto con Popham, que era el jefe de la naval inglesa, discutían qué querían hacer. Parece que en esa discusión aparece la figura de un escocés, Oliver Russell. ¿Quién era Oliver Russell? Un escocés que hacía más o menos 15 años que vivía en Buenos Aires, que desarrollaba ciertas actividades comerciales muy comunes en la época entre Buenos Aires y Montevideo. Es decir, le hace bien contrabando. La cuestión es que toma contacto con los ingleses. El amigo Russell también, como buen escocés, le gustaba el brandy, y en una noche de brandy, copa va, copa viene, les da una información muy interesante a los ingleses. ¿Cuál era esa información? Que había llegado o estaba a punto de llegar a Buenos Aires vía Lima, Perú, un tesoro de plata, oro y plata metálico para ser enviado a la capital del imperio, o sea, a España. Bárbaro. Ahí empieza la discusión de los ingleses, que se acrecienta entre Beresford y Popham. ¿Qué hacemos? ¿Ocupamos Montevideo o vamos por Buenos Aires? La discusión también tenía que ver no solo por el tesoro, que ahora se daba como noticia, sino también porque las aguas del puerto de Montevideo, aguas profundas, podían atacar Montevideo con todo el inmenso océano como espalda, donde nadie los iba a atacar. En cambio, Buenos Aires era y es una zona de aguas de poco calado, aguas no profundas, y los ingleses lo sabían porque un año antes, en 1805, habían mandado en forma secreta a un bergantín, el Antílope, para que surcara las aguas del Río de la Plata y las pudiera estudiar. Y ahí se dieron cuenta los ingleses que el Río de la Plata tenía ese riesgo. Pero parece que la ambición de los ingleses por este tesoro pudo más, y entonces la decisión fue atacar Buenos Aires. Y ahí está nuestro amigo Oliver Russell junto a la nave insignia, junto a William Carr Beresford. Van a empezar a surcar con todos los barquitos ingleses que se decidieron por invadir Buenos Aires el Río de la Plata.
Parece que el amigo Oliver Russell los envía por un curso no correcto y la nave insignia que va a ocupar Buenos Aires, la Narcissus, va a quedar encallada. De hecho, hay un dato histórico que cuenta que esa nave inglesa que queda encallada a las orillas del Río de la Plata va a ser atacada por una carga de caballería. Es decir, entendamos bien, la caballería siempre es en campo, en la tierra, y en esta oportunidad una carga de caballería de defensa de Buenos Aires ataca a la Narcissus y la va a ocupar saltando con los caballos a la nave. Y en ese lugar se encontraba un joven militar que estaba en Buenos Aires, que después va a pasar a la historia como un gran héroe y prócer. Ese joven militar era Miguel Martín de Güemes. Pero bueno, volvamos a nuestra historia, volvamos al amigo Russell y la invasión. ¿Qué pasó? Ya conocemos qué pasó con las invasiones inglesas. Liniers se va a convertir en el gran héroe de la reconquista de Buenos Aires y los ingleses, bueno, se tienen que ir y van a pensar después qué van a hacer, y por hecho en 1807 dan la segunda invasión. Pero volvamos a Russell. Russell va a ser encarcelado por Liniers, va a estar un tiempo encarcelado en Buenos Aires hasta que lo liberan y se va para Inglaterra a reclamar los servicios que había prestado a la corona, porque no nos olvidemos que los ingleses habían capturado el tesoro, que era el tesoro del virrey Sobremonte, y lo envían a Inglaterra. Allá nuestro amigo Russell no va a tener mucha aceptación, no le van a pagar nada, y así es que lo encontramos nuevamente en la historia argentina por 1815, donde ya se estaba librando la guerra por la independencia. Ya estamos en la etapa de el año previo a la declaración de independencia, se había dado la Revolución de Mayo, el ejército del norte estaba en plena actividad en el norte luchando contra los ingleses, y en Buenos Aires se estaba organizando lo que fue la incipiente marina, la incipiente naval que va a luchar defendiendo Buenos Aires. Y ahí encontramos a otro héroe u otro prócer de la historia argentina, que es el almirante Guillermo Brown. Brown junto a Hipólito Bouchard van a armar la incipiente marina, muy pobrecita, pero bueno, logran armarla, y ahí aparece otra vez nuestro amigo Oliver Russell, que va a ser justamente, van a armar el tridente, Russell, Brown e Hipólito Bouchard, van a armar la marina, no diríamos argentina, de la marina libertadora, si se puede decir, o que intentaba liberar a estas tierras del poder español. Y van a salir con una misión hacia el Pacífico, con lo que se llamaba en aquella época la patente de corsario, es decir, lisa y llanamente la piratería. El objetivo era capturar la mayor cantidad de barcos posibles e incorporarlos a la fuerza naval de los ejércitos libertadores. ¿Qué pasó con Oliver Russell? Cuando cruzaban por el estrecho de Magallanes, a la altura del Cabo de Hornos, la Constitución, que era la nave que él comandaba, se va a ir a pique. Y ahí desaparece toda su tripulación. Y ahí termina la historia, el derrotero de este hombre que había participado en las invasiones inglesas, dando una información sensible e importante del famoso tesoro que llegaba de Lima, y que tiempo después terminó luchando por la independencia de nuestro país. Esta es una de las historias más de justamente nuestra historia argentina, que poco se conoce, ¿no? Oliver Russell, un escocés al servicio de los ingleses en un momento, por ambición, por interés, y luego al servicio de la guerra de la independencia, que lamentablemente, como dijimos, va a terminar su vida junto con toda su tripulación en el estrecho de Magallanes. Bueno, este es uno de los relatos que todos los lunes traemos con la intención de dar una información más de lo que a lo mejor no conocemos de la historia argentina. Es siempre con la esperanza de que les guste estos relatos. Nos veremos el próximo lunes. Gracias, Beto. Gracias, profe Beto Gaitán, por llevarnos en algún momento los lunes a algún rinconcito de nuestra historia, el lado B de la historia argentina, con anécdotas que por ahí muchos no conocíamos.